El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor. Hemos heredado un planeta en llamas. Las aldeas han ardido y nos resulta cada vez más necesario volver al abrazo de la aldea. En nuestro caso, ese abrazo, ese punto de encuentro se ubica en el barrio María Auxiliadora, en San Isidro de El General, en el cantón de Pérez Celedón. ¿Por qué María Auxiliadora? ¿Y por qué no? Partimos de que cualquier barrio es una concentración cultural e histórica como las primeras poblaciones. Allí, donde hay historias de vida de las personas, hay cultura. No somos solo paisaje, vivimos de la organización y la lucha de las primeras personas que vivieron aquí. Recuperar el sentido de comunidad puede ser el inicio para recuperar todo lo que hemos perdido. La comunidad son personas, recuerdos, historias y lucha en común. Así que sin importar qué tan lejos nos encontremos del lugar que nos vio crecer, todo lo que vivimos allí siempre será nuestro, y esta es una forma de regresar a esta esencia. Por eso proponemos regresar al barrio, a la primera casa que nos sirvió de abrigo, al lugar que guarda nuestra infancia y juventud. Yo nací en el barrio. El barrio era antes Santa Margarita. Y eso comprendía desde esta quebrada La Chaqueta hasta Villaligia, que Villaligia lleva el otro nombre de la hija del Librado Segura, Ligia. En realidad ya prácticamente no existe. Santa Margarita nosotros lo seguimos manteniendo porque estamos aquí, pues la gente lo conoce precisamente como nada más lo que está el bar, Carey y nosotros. Ya todos los alrededores, todos tienen nombre diferente. Santa Margarita tenía varios caseríos cercanos, como estaba la parte de Loma Verde, donde solo una familia vivía. La otra parte era Los Pinos, donde habían 2 o 3 familias también. Y después el barrio exactamente de Santa Margarita, que era el que estaba para abajo de Los Pinos, donde vivían los Picado, que tenía como unas 4 o 5 casas. Y después bajábamos a la Margarita, a la pulpería, y de la pulpería a mano derecha de la Margarita estaba un callejón hacia arriba que llegó a tomar el nombre de María Auxiliadora. ¿Por qué se le da el nombre? Algunos con rifas o con algo compraron una Virgen de María Auxiliadora en yeso y acordaron pasarla de casa en casa. Cada día o cada semana la Virgen estaba en una casa, hasta que la Virgen se fue para el cielo. No sabemos en manos de quién, pero se fue para el cielo, no volvió a aparecer por ningún lado. Y por eso se le dio el nombre de María Auxiliadora. Cuando llegamos yo tenía más o menos 7 años a ese callejón, que todavía no tenía nombre, y vivía una familia al principio que se llamaba, el señor se llamaba Don Melesio y Doña Jacinta, eran 2 ancianos, y a mano derecha vivía una señora que se llamaba Flora, y para arriba después estaba una casa de Doña Chévez, de los hijos Rivera, y al frente llegamos a vivir nosotros. Y toda esa gente que estaba en esas casas nos reuníamos en la pulpería. La pulpería era como el punto de encuentro donde nos reuníamos todos, por eso decíamos el barrio. Autoservicio y licorera La Margarita. El negocio lo inició mi papá. Después él tenía un negocito en barrio Santa Cecilia, lo cerró y se vino para acá y abrió un negocio pequeñito a la par de la casa, y fue en el año 1959. También era importante hacer una pulpería de barrio. En las pulperías de los barrios
la gente llegaba a tardear. En aquellos entonces las cosas se vendían a granel. El arroz, los frijoles, la harina, el maíz. Se manejaban unas canoas grandes donde la gente llegaba y se le vendía en bolsitas. Mi papá siempre ya tenía empacado en medias libras, en libras y medias libras, los fideos, el arroz, los frijoles. También se vendía la mantequilla, el queso se vendía por onzas, la mantequilla, el café también se vendía por onzas. Recuerdo bastante cuando llegué aquí porque era un barrio que prácticamente era una montañita con bastantes necesidades de todo tipo porque ni siquiera había un camino. Eran unos trillitos lo que habían, muy pocas casitas. ¿Quiénes son las personas que nos van a contar sus historias del barrio María Auxiliadora? Yo soy hijo de doña Nené Calderón y de don Anastasio Barbosa Montacho. Soy nieto de Blas Calderón, siciliano, y de doña Lidia Mena Valverde. Nieves Quirós Bermúdez. El nombre mío es Elvira Navarro Romero. Mi nombre es Norma Yolanda Blanco Leiva. Soy casada, tengo 3 hijos, tengo como 43 años de vivir en este barrio. Mi nombre es Jonathan Martínez Fernández, soy hijo de Óscar Martínez Zúñiga y de Bernardita Fernández Hernández. Mi nombre es Ligia Gamboa Sánchez. Llegué a vivir al barrio María Auxiliadora desde que tenía 7 años. Recuerdo muchas cosas, fueron mi infancia. Mi familia se conforma, mis 3 hijos, tengo un varón, 2 muchachas, 3 nietos. Llegué a este lindo barrio en el año 1996. ¿Cómo era la calle donde se jugaron tantos partidos de fútbol? ¿O donde se invirtieron horas jugando a las escondidas? Bueno, nosotros llegamos cuando recién habían pasado un tractor para abrir la calle. Las calles eran en barro, no había piedra, no recuerdo. Eran 2 cuestas bien pronunciadas, entonces aparte de que eran bastante inclinadas, el material que tenían era barro colorado. El barrio, la calle era así, y era pura tierra. Entonces eso, pues para uno en invierno era una odisea tener que bajar y subir estas cuestas. Había que venirse por la orillita porque si no usted se llenaba los zapatos de puro barro. Olía rico el barro, porque era barro rojo. Así vivimos mucho tiempo, sin luz y con la calle en esas condiciones. Porque había que apoyarse en un bordón o en un palito porque fijo que no llegaba abajo, de pie. A veces había que ir a hacer un mandado a la pulpería en la noche. Entonces nos íbamos por entre el cafetal. Digo, no eran esas calles, era un trillo lo que había. Y había que pasar esa quebrada por dentro y todo ese montón de cosas. Digo, pero todo lo vencimos y aquí estamos todos. Antes de la década de los 70, era muy difícil el abastecimiento de agua potable para las familias del barrio. Entonces, ¿cómo era? No había agua, había que ir a la quebrada. Y teníamos pozo, sacábamos agua de ahí, había una quebrada donde vivíamos, pero a esa quebrada no nos dejaban ir. Mi madre no nos dejaba ir ahí, porque no sé, seguro por cuidarnos. Íbamos a jalar agua de mi tío Gildo porque no había agua. Y entonces llevábamos unas ollas y jalábamos agua ahí. Y me acuerdo unas cosas bonitas de esas imágenes que uno guarda, que entre el lote de mamá, o sea, nosotros, y el lote siguiente había una entrada como de 2 metros hacia la quebrada. Por ahí bajaba doña Cheves con una batea llena de ropa y no se iba hasta que terminara. Y era muy lindo irse a sentar a hablar con doña Cheves, con uno niño, ella lavando. Esa quebradita nos abasteció para todo, para lavar la ropa, para tomar, para todo era ahí, porque no había otra, no había dónde decir voy a ir a otra parte, no había. Después venían del otro lado de la montaña
los hijos de doña Mélida. Yo no me acuerdo, Salazar, doña Mélida Salazar. Bueno, ellos eran Salazar. Y llegaban también a ese punto de encuentro, donde también lavaban ropa y se bañaban. Y nosotros más arribita teníamos un pozo. Nosotros éramos los de pozo. Ya era como una élite. Teníamos pozo. Claro, era el pozo a la orilla de la quebrada, era agua de la quebrada, porque era de 2 metros. Y me acuerdo que ahí mamá lavaba y llevábamos el agua hacia la casa, en baldes, o en ollas. Y un día, una vez no sé quién, vino y le dijo a Arturo que le cambiaba esto, el lotecillo de aquí, por uno allá, ¿cómo te dijera? Como por el hoyón, por ese lago. Le digo yo a Arturo, no, yo de aquí ya no salgo más. Pero que el agua, le digo, como hemos vivido este tiempo, le digo, seguimos viviendo mientras hay agua, que dicen que la van a poner. Y yo que estaba con Arturo, porque Arturo listó tubos y tenía todo listo, porque si en cualquier momento ya en el agua, el hombre estaba preparado con todo. El reto de siempre fue imaginar cómo se veía la luz eléctrica en nuestras propias casas, por lo que cómo fue vivir sin electricidad y cómo se sintieron cuando el barrio al fin pudo contar con suministro eléctrico. Cuando yo tenía como 14, 15 años, sí, porque todavía estaba en el colegio, llegó la luz, que fue un burumbum eso. Era muy bonito porque las casas, como tenían tantas rendijas, parecían faroles, las casas del barrio, sí, porque prendían la luz y se veía, pues no habían mercurios, entonces se veía, para afuera parecían faroles, las casas, la de nosotros también. Era algo así. Yo me acuerdo el día que llegó la luz, yo llegué a trabajar, tenía yo como 14, 15 años, trabajaba en la ferretería Rodríguez y me esperó mi hermano Chicho, el mayor, y me dijo, usted va a tener el lujo de encender el apagador del cuarto suyo. Y me llevó hasta el cuarto mío y yo prendí la luz. Y eso fue un gran avance porque nosotros no teníamos luz ni el barrio. La luz existía en San Isidro, no más allá, muy poco más allá. Nosotros no, o sea, en el barrio era... Yo no sé ni cómo se estudiaba. Había que alumbrarse con candelas o con las famosas canfineras que se usaban en esos tiempos. Mis varios años de estudio hubo que hacerlo de esa forma, estudiando 2, 3 de la mañana con canfineras, porque no existía la luz eléctrica. Recuerdo que íbamos a la pulpería en aquel entonces, la Margarita. Regábamos el canfín, mi hermana y yo, las más pequeñas. Tal vez una gotita que había de canfín lo regábamos para salir, porque no nos dejaban salir. Entonces, botábamos la gotita de canfín y decíamos a mamá que no había canfín. Regábamos a la pulpería y existían unos estañones de canfín. Y una botella de canfín valía $1 colón, creo que en aquel entonces. En aquel entonces era la canfinera el vaso lleno de canfín con una mecha y la tapita. Entonces era toda una necesidad yo tener mi candela para yo alumbrarme. Mi canfinera, en aquel entonces todas teníamos una canfinera. O mamá decía, no, mucho desperdicio de canfín. No recuerdo nunca, en mi niñez ni en mi juventud, no recuerdo nunca haber cocinado ni con corriente, ni con gas, ni con carbón. Solo leña se existió todo el tiempo. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? De niño me hacía esas preguntas. Ahora revivo a mis abuelos y a mi madre y encuentro las respuestas en sus conversaciones. Recordamos a algunas de las muchas familias que forman parte de la historia del barrio María Auxiliadora. Las familias que habían en aquel entonces estaban los Moras llegaron después, Mora Cruz, los hijos de Don Lelo. Cuando nosotros llegamos estaba la familia de Don Belesio y de Doña Jacinta. Yo no me acuerdo los apellidos, pero sí sé que Doña Orlendia, la señora que vivía para arriba del Carey, ella era hija de ellos. Un señor que se llamaba Asunción. Ahí vivía de vez en cuando porque se iba para San José. Doña Nieves Quiroz, toda su familia, que es una familia bien grande. El Castro ya estaba, Doña Carmelina estaba, Soleida estaba allá, Doña Flor Vindas, los Rojas, doña Emilce.
Estaba Milce y estaba Yanira. Ya hay un señor importantísimo en el barrio que se llamaba don Efraín y su esposa doña Olga. Importantísimo porque cuando nosotros llegamos ahí fueron los vecinos de a la par y era gente muy servicial, pero muy servicial. Doña Otilia y don Eladio. Doña Otilia yo la veía como mi segunda mamá, porque era una señora que tenía sus nietos viviendo ahí mismo con doña Cecilia, y como ellos le decían Mami C, para nosotros era Mami C también. Los tíos de ellos eran tía Eli, tía Rosa, tío William, tía Nora, y para nosotros igual la mayoría del barrio. Estaba el finado don Óscar Martínez, don Rafael Hernández, teníamos a don Alvin Fonseca, su esposa doña Ignora, que eran los que tenían la pulpería. Otra señora peregrina que vivía al frente de mi casa, que también ya partió. Don Eddie Zamora, vecino de toda la vida también. Don Blas Calderón, que era mi abuelo, que vivía en la casa para abajo de la Margarita, mano derecha. Estaban los Barbosa, los Galos, les digo yo, porque como era don Galo, entonces yo le decía los Galos. Memo, doña Emilce, Felo, y doña Sofía, doña Catalina, la de don Gato. Doña Francisca, conocida como Chica en el barrio. Una señora alta, delgada, con un moño así. Estaba el súper La Margarita, con don William y doña Damaris, ambos hermanos. La famosa Mama Elvira, una señora muy querida acá en el barrio. ¿Cómo no recordar a doña Nené? Ella curiosamente me decía a mí que como a mi casa iban tantos niños, que los invitara a comprar apretaditos. Ella hacía apretaditos. Bueno, doña Antolina vivía aquí arriba en la esquina. Estaba Esteban Navarro, estaba los hijos de Adrúbal, los hijos de Marraqueta, famoso Marraqueta. Don Juan Arias, que también fue otro promotor de trabajo duro para poder lograr muchos proyectos de este barrio. El tiempo, el pasado, lo que he sido y nunca más seré, lo que he tenido y no volveré a tener. Las calles y aceras guardan muchos recuerdos que son parte del corazón del barrio. Y bellos recuerdos del barrio, como el compartir en unas placitas que habían de tierra con todos nuestros hijos. Era muy interesante porque todos éramos como hermanos ahí. Nos reuníamos, ahí se jugaba tablero, jugábamos bolinchas, había gente experta en yoyo y trompo, y esos eran los juegos nuestros. Las familias, había una donde había un muchacho que se llamaba Martín y los hermanos gemelos. Y entonces nosotros nos agarrábamos a terronazos. Desde la parte alta teníamos ventaja, porque tirábamos los terrones hacia abajo, ellos tenían que tirarlos hacia arriba. Casi siempre ganábamos. Casi siempre, como mentalmente, nos llamábamos a la cancha, que era la calle. Y como nunca pasaban carros por ahí, entonces era una delicia jugar. Eso sí en los veranos, ¿verdad? Los inviernos no se podía. Jugábamos con unos chiquitos de la par, que eran los Castro, los de Jorge Castro. Y jugábamos escuelita, ahí sí jugábamos con hojas de banano. Cortábamos las hojas de banano y la espalda de la hoja de banano tiene como una mancha blanca que uno la raya y escribe eso. Entonces cogíamos eso y con unos palitos escribíamos mamá y papá. Y esos cuadernos que teníamos sí eran hojas de banano. Todos esos exámenes en hojas de banano que rayábamos a la espalda de la hoja. La parte de niño de uno no acepta el cambio. Ya la parte mayor de uno, pues sí, porque el cambio es progreso. Pero siempre hay una nostalgia por el barrio. Bueno, se inició con el alcantarillado por el problema que siempre hubo en la parte del sector que nosotros siempre le conocemos como la Casa Doña Elsa, por las inundaciones que se daban ahí, porque esa parte donde pasaba la quebrada, que se llama La Chaqueta, que es lo que divide Daniel Flores de San Isidro, resulta ser que siempre se inundaba. Porque había una alcantarilla que tenía 1 metro de diámetro y era muy pequeña, se llenaba y se salía a la calle. De entonces, mi papá, junto con los vecinos que prácticamente no estaban en afectación ahí,
hicieron gestiones. Cuando mi papá, si más no me equivoco, era el regidor municipal, hizo las colaboraciones y los arreglos pertinentes para poner una alcantarilla ya con un diámetro más o menos, si son como de 6 metros de diámetro. Ya se hizo un puente como debería ser, y a partir de ese entonces, si más no me equivoco, fue en el 2000, 99-2000, fue cuando ya se acabaron todo lo que fueron las inundaciones, y seguido de eso se alcantarilló la mayoría del barrio, que fue solo un lado el que se alcantarilló, el lado derecho, viéndolo de arriba hacia abajo, el lado derecho, y al lado de la entrada del semáforo, por decirlo así, fue el lado izquierdo. Gracias a Dios hasta la fecha ha funcionado. Uno de los, después del agua y la luz, el siguiente avance, que creo que fue muy importante, muy difícil, porque hubo que trabajar duro, fue el poder llegar a tener una calle pavimentada, y que se trabajó muy duro, donde en ese tiempo pues la colaboración de los vecinos eran 500 y tal vez 1000 pesos cada mes para poder ir recogiendo los fondos, y con la ayuda de la municipalidad pues y muchos años de esfuerzo se logró la pavimentación de la calle. En ese entonces no teníamos asociación de desarrollo, solamente había un comité pro arreglos de la calle. El comité tenía un lote en la parte alta del barrio, que para asfaltarlo todo se tenía que vender el lote, se vendió, me acuerdo el monto que se vendió, que fueron 5 millones de colones, para poder pagar una parte del asfaltado, y la otra la hacía la donación a la empresa. Luego tuvimos la gran dicha de poder pues formar lo que es la Asociación de Desarrollo de María Auxiliadora. Nos damos cuenta que María Auxiliadora pertenece a Sagrada Familia, que primero hay que hacer como un tipo de desligue Sagrada Familia y María Auxiliadora, debido a los límites que encontraban inscritos ante DINAECO. Se logra hacer esa separación, y a la hora que se hace la separación ya tenemos el camino abierto para hacer nuestra asociación de desarrollo, que ya todo eso se conformó hasta el 2011. La primera asociación la conformé yo junto con los compañeros, con Marielos Acuña, con Yancy Rivera, Josué Godínez, don Eddie Zamora, Juan Arias, don Álvaro Sandí, Carmen Marín, fueron la primera asociación. Por la cual ya, gracias a Dios, estando con la Asociación de Desarrollo, pues pudimos empezar ya con nuevos proyectos, como por ejemplo la famosa cuesta de Doña Chévez. Esa cuesta también se hizo con la obra de la Municipalidad, Asociación de Desarrollo y Ayuda de los Vecinos. El parquecito que tenemos en la entrada del semáforo, nosotros como Asociación de Desarrollo lo coordinamos en conjunto con Goyo y Dinadeco, y nos dieron una partida de 5 millones para poder hacer ese parquecito ahí. En su entonces costaba eso, ¿verdad? Hoy por hoy lo que le hemos dado mantenimiento lo más que se pueda. Lastimosamente somos una asociación de desarrollo muy pequeña, y una asociación de desarrollo que no tiene salón comunal, no tiene cancha de fútbol, no tiene infraestructura para poder darle mantenimiento como se requiere, porque no hay espacio. A la hora de nosotros tener la quebrada que colinda con la comunidad de nosotros, nos limita mucho a la hora de querer comprar un terreno para por medio de donación. Esos son los proyectos que nosotros como Asociación de Desarrollo hemos hecho. Hemos mantenido la tradición de el rosario de María Auxiliadora, que nosotros sí lo hemos hecho todos los años, gracias a mi mamá, que nos presta el galerón que tiene a la par de la casa para hacer el rosario, que prácticamente la coordinadora general es María Luz Acuña y doña Teresa, que son las principales gestoras de dar esa año con año. Hoy disfrutamos de un barrio ya en muchísimas mejores condiciones, gracias a Dios. ¿Qué significa el barrio María Auxiliadora? Mi origen, sí. De ahí soy. Es que aquí viví mi niñez, en ese barrio, entonces tengo recuerdos muy lindos. Entonces, aquí viví mi niñez y mi juventud. Para mí María Auxiliadora es mi casa.
Es mi casa y mis vecinos, la familia. He vivido una vida tranquila y feliz con toda la comunidad. Estuve cerca de mis estudios, cerca de mi trabajo y la convivencia. Prácticamente es lindo poder recorrer los caminos de un barrio donde uno siente que quiere la gente y que lo quieren a uno. Ahí había gente que era muy fuerte, doña Olga, doña Nené Calderón, doña Cheves. Qué fuerte. Se quedó viuda con 11 o 12 hijos y salió adelante. Que esto es lo mejor que yo pude tener porque fue mi infancia. Es mi hogar. 32 años viví aquí. María Auxiliadora no se le compara a ningún otro. Aquí uno conoce, se desarrolló y se profesionalizó en muchos ámbitos. Se profesionalizó en bolinchas, en trompos, en yoyos, que eso es lo que hacen hoy por hoy muchos que seamos lo que seamos. No cabe duda, esta es mi casa, aquí sucedo. Esta es mi casa, detenida en el tiempo. Si yo fuera de un lugar, tendría que ser de aquí, del camino y del solar, del suelo donde nací. Habría venido del río como panga solitaria para anclar mi nombre aquí, donde bailan las palabras, donde crece la palma y en calma relucen las luces del atardecer, donde el bordoneo desborda y el bardo refina y afina su fino refrán, y el viento se avienta y la planta se planta espantando el espanto que vino a vinear. En fin, donde el verso se ve de reverso y se lucen las luces del atardecer. Si yo fuera de otro lado, sería también de aquí, como aquel que nació lejos y anido en este cubil. Tenemos dos estaciones, la lluvia y el mal llover, mal tiempo e inundaciones, y su hampo para escoger.